Bien, buenos días a todos. Ya con varios de ustedes me he saludado personalmente. Como les contaba un ratico, yo estoy liderando la estrategia de sostenibilidad. En la estrategia de sostenibilidad vemos 4 pilares a nivel transversal que les voy a contar un poquito ahí. Y nuestra estrategia de gestión de cambio climático puntualmente está muy evocada en la reducción de emisiones y la compensación como medida complementaria. Cuando nos invitaban a ser parte de este evento pensamos que sería muy útil, sobre todo para dar a conocer una experiencia en blanco y negro con muchísimos aprendizajes, porque han sido muchos años de ir y volver, de poder encontrar modelos como este que nos gustan tanto y seguimos aprendiendo porque el mercado sigue cambiando mucho, las regulaciones siguen cambiando mucho. Lo que pasó, por ejemplo, con el mercado de carbono en el 2023, con todos los cuestionamientos que se dieron, ya lo hablaba ahorita con Regina. Y es que llegamos a un punto en el que incluso compensar te da miedo, porque no sabes si estás exponiendo a la compañía a ciertos riesgos, cuando tienen este impacto tan grande en el territorio. O sea, atemoriza un poco, sobre todo cuando tienes que tomar la decisión y son millones de dólares los que la compañía está invirtiendo en esto, pero realmente da mucha tranquilidad cuando encuentras un modelo en el que se articulen este tipo de cosas y yo creo que ahorita que ustedes seguramente van a empezar a ver temas de compensación, no necesariamente, seguramente lo van a trabajar con Catarrubén, pero sí que encuentren modelos como este, trabajo con comunidades, protección de la biodiversidad, protección del agua y por supuesto la captura de carbono. Bien, esos son los 4 pilares que la estrategia de sostenibilidad de la TAM tiene. Hoy vamos a hablar puntualmente de gestión del cambio climático. Y aquí un poquito para contextualizarlo, porque cuando uno piensa en la industria aérea, piensa en una industria muy contaminante. O sea, y de hecho en muchas entrevistas cuando me preguntan y bueno, y como la industria aérea es tan contaminante, ¿ustedes qué están haciendo? Y por supuesto no vamos a negar que tenemos un impacto ambiental importante y hoy estamos alrededor de 3% de las emisiones a nivel mundial, ¿sí? Si lo comparamos con el sector terrestre, esto puede ser 3 o 4, o sea, el sector terrestre puede ser 3 o 4 veces la generación de emisiones de la industria aérea, no sé, el sector de la energía, alrededor del 30%, dependiendo del país. Pero lo importante aquí, más allá de si es poco o es mucho, es que va a crecer. ¿Sí? Nuestros países tienen viajes per cápita, tienen alrededor de 0,6 viajes per cápita en la región y si nos comparamos con países como España, tienen 4,5. ¿Sí? Entonces, en la medida en que nuestros países se vayan desarrollando, por supuesto, más personas van a acceder a la conectividad aérea y nuestra operación va a crecer. Entonces tenemos que ver, es como la operación crece, pero las emisiones no lo hacen de la misma manera. Si avanzáramos así, la industria aérea en el año 2050 sí sería uno de los mayores generadores de emisiones a nivel mundial. Por eso es que hoy cuando tenemos un nivel moderado en la generación de emisiones tenemos que actuar para que la tendencia no incremente. Y esto un poquito con la percepción, o sea, en una encuesta que hizo IATA, el 81% de las personas creía que la industria aérea generaba más del 6% de las emisiones a nivel mundial. Y en nuestra industria nosotros tenemos diferentes formas de alcanzar, como gran parte de sus industrias, tenemos la meta de alcanzar emisiones netas cero al año 2050. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estas son diferentes proyecciones, digamos que con la que estamos trabajando ahorita es con LTAC, los Long Term Aspirational Goals de la OASI, que hicieron una serie de evaluaciones y dijeron así va a llegar la industria aérea a emisiones netas cero. Tenemos 3 hipótesis, cada una de esas hipótesis de esos escenarios, tiene diferentes niveles de inversión, ¿sí? Pero acá lo que es muy diciente es que ese es el escenario más retador de LTAC. Significa que es donde se invierte mayor cantidad de dinero por parte de proveedores, de fabricantes, de aeropuertos, gobiernos, aerolíneas y por supuesto de los consumidores. Y aún en ese escenario más retador al año 2050 vamos a estar disminuyendo las emisiones en un 87%. Es decir, incluso en 2050 vamos a seguir compensando, ¿sí? Entonces, como esto va para largo y este particularmente
pasaba algo con otros sectores como el de la energía, el sector de transporte terrestre, se van a ir descarbonizando, ellos están ya cambiando a energías alternativas. Nosotros en la industria aérea no tenemos esa opción en este momento de manera viable, porque los combustibles sostenibles de aviación, que les voy a hablar un poquito más adelante de eso, se genera frente a la demanda del jet fuel 0,2% a nivel mundial, fue la generación de SAF el año 2024. Entonces, para nosotros realmente descarbonizarnos queda mucho e incluso en el año 2050 vamos a seguir generando. Este es el escenario más retador, eso está muy lejos de lo que va a pasar en la región. Entonces necesitamos generar capacidades, necesitamos asegurar que se cree un mercado de carbono, por eso estas conversaciones son súper interesantes, porque en la medida en que los compradores nos volvamos más exigentes, el mercado tiene que responder a eso. Y en la medida en que seguramente muchas de nuestras compañías, especialmente los que estamos en sectores difíciles de abatir, como la industria aérea, vamos a terminar compensando tantos años, pues ojalá que estemos generándole beneficios a la compañía de la mano de la compensación. Y hoy les voy a mostrar algo de eso también. Bien. Frente a esos escenarios que ha levantado la industria, nuestra estrategia de gestión de cambio climático, no de cambio climático, está a avanzar emisiones netas cero al 2050 con esas 4 palancas: eficiencias operacionales, nuevas tecnologías, combustibles sostenibles de aviación y como medida complementaria la conservación de ecosistemas estratégicos, pero seguramente vamos a estar integrando también otro tipo de proyectos que no sean solamente soluciones basadas en la naturaleza. Aquí que es importante, les voy a mostrar en la siguiente lámina los resultados frente a la reducción de emisiones, porque eso sí es súper importante y eso lo mencionaba Paz en su intervención. La compensación tiene que ser complementaria, ¿sí? Nosotros, lo que nos está pidiendo la sociedad es que reduzcamos las emisiones. Nuestra responsabilidad es gestionar nuestro impacto y reducir nuestras emisiones. Por supuesto, no lo vamos a poder hacer al ritmo que se requiere, por eso la compensación es un muy buen instrumento, porque estás generando un beneficio en otros territorios, porque estás generando beneficios para las comunidades, para la protección de la biodiversidad, pero siempre, como al menos lo ve así la TAM, como medida complementaria. En SAF, esto va a pasar rápido, pero igual es súper interesante que lo conozcan. SAF son los combustibles sostenibles de aviación, son combustibles que provienen de grasas y aceites usados, de residuos municipales, residuos agrícolas. Y es súper interesante porque también es un modelo como de economía circular en la cual tomas un residuo y generas una materia prima que es altamente valorada. Hoy día el SAF es de 2 a 5 veces más caro que el jet fuel. Y ese es el problema, porque para una aerolínea el combustible es alrededor del 40%, 30-40% de sus costos. Imagínense si lo duplicamos, si lo llevamos a 5 veces, pues muchas personas van a tener que dejar de volar, o sea, vamos a afectar la conectividad. Y por eso es que cuando hablábamos del objetivo de la TAM es alcanzar emisiones netas cero, pero de manera sostenible, y eso es también con nuestros pasajeros, con la conectividad de la región, porque en otra región, o sea, en Europa tú puedes reemplazar el avión, te vas en tren. En nuestras geografías es muy difícil. Entonces, y hay unas donde es imposible, como en el caso de Colombia, que nos atraviesan 3 cordilleras. Entonces, ese tipo de cosas, y además en esos países que ya se desarrollaron, también hay que ver cómo no se castiga el desarrollo que nosotros en Latinoamérica y el Caribe vamos a tener. Entonces, combustible sostenible de aviación para nosotros es una medida a mediano y a largo plazo. Hoy día ya estamos utilizando SAF en algunos de nuestros vuelos, es casi un poquito más de 900.000 toneladas compramos de SAF en el año 2024 y esto de manera voluntaria lo estamos haciendo con alianzas con nuestros clientes, pero además consumimos SAF de manera mandatoria en la Unión Europea también. Y en eficiencia, que es al final todo lo que hacemos en el día a día por reducir las emisiones, hemos logrado desde que se lanzó el programa reducir alrededor de 6 millones de toneladas. Eso es como para que nos hagamos una idea como lo que genera Uruguay en un año de emisiones. Entonces, también por la dimensión de la operación, la TAM, al ser la principal compañía de las Américas, tiene una operación súper grande y por eso es que estamos hablando de este nivel de impacto. Pero es
Esto lo evitamos, es decir, estas fueron emisiones que no se generaron, estas casi 6 millones de toneladas, gracias a iniciativas que hay unas muy sencillas, como reducir el peso a bordo. No sé si se acuerdan, antes teníamos pantallas en las sillas, en los asientos. Esas pantallas se removieron porque cada kilogramo que ustedes suben, que yo subo al avión, es más CO2. Entonces, lo que hizo la TAM fue: vamos a cambiar esto por un sistema de entretenimiento a bordo donde cada uno se conecte del teléfono, de la tablet, sin peso adicional, y removimos todas las pantallas. Ese es un ejemplo de cosas que son más o menos sencillas, pero ahorita estamos instalando, por ejemplo, AeroShark, que es una piel que se le pone al fuselaje como un stretch film que simula la piel del tiburón. Entonces, por aerodinámica reduce hasta en 1% las emisiones. Entonces, son como muchas cositas que están aquí, eran como 25 programas que hacían parte de cómo la TAM en el día a día reduce sus emisiones. Y luego vamos a las compensaciones. Nosotros con CO2 Bio hemos compensado un poquito más de 2.6 millones de toneladas desde que empezamos a trabajar con ellos. El proyecto tiene más de 278.000 hectáreas conservadas. Esto es como 3 veces la región metropolitana, como 3 veces Santiago, no la región metropolitana, 3 veces Santiago. Y es interesante porque ahí nosotros, esto partió en el año 2017, con una conversación como esta en un foro donde me encontré con Edwin, que es uno de los socios fundadores de Catarrubén. Y ahí nosotros ya la TAM llevaba compensando desde el año 2012 a muy poca escala, pero ya hemos trabajado con compañías muy grandes como por ejemplo Southpol, que, o sea, la verdad para nosotros Southpol fue una buena compañía en el desempeño en Colombia, pero obviamente no teníamos lo que empezamos a construir con Catarrubén, o mejor, lo que ellos construyeron con las comunidades y a nosotros nos invitaron a ser parte, y era esa interacción directa con los propietarios. Era lo que les contaba hace un rato, de poder decir que cualquier propietario sepa que cuánto pago yo por tonelada y cuánto le llega a él, y cómo es de transparente la contabilidad en el proyecto, porque es uno de los principales problemas. En Colombia particularmente, y yo creo que eso es importante mencionarlo, con el impuesto al carbono se recuperó pues esta industria, este mercado de carbono, pero también salieron muchos proyectos que no debieron haber sido certificados. O sea, y esto puede ser controversial, pero la verdad es que habían proyectos que no tienen adicionalidad, baratos con respecto al impuesto al carbono, pero no tenían ninguna adicionalidad. Eran proyectos que ya existían antes del impuesto al carbono y ya lucraban antes del impuesto al carbono, y después solamente fue mayor lucro. Eso fue todo lo que pasó. Y hay gente que hoy está muy bien gracias a los proyectos de carbono, ¿sí? Entonces, y la cuestión es que hay muchas empresas que no… claro, a veces uno dice, tengo tanto trabajo, tengo que, sobre todo las áreas de sostenibilidad somos tan pequeñas, pero a esto hay que meterle mucho esfuerzo, porque si no, nosotros las áreas de sostenibilidad vamos a terminar metiendo a la compañía en un tremendo lío reputacional, de marca, porque mañana tú puedes haber construido lo que les voy a mostrar ahorita en un ratico, pero mañana te sale un proyecto malo, te das cuenta que no le estaban pagando a los dueños, te das cuenta que, no sé, el 30% realmente estaba viendo a los dueños, o que las emisiones no eran las que estabas evitando, y se cae todo, y obviamente tu reputación y lo que has construido en 5 o 7 años pues, se va a ir al piso. Y por esto CO2 Bio para nosotros, y son 314 familias, espero tener los datos súper actualizados, 289 predios, y eso fue muy interesante, por lo que les decía, nosotros evaluamos en la región más de 30 proyectos, y hoy el único proyecto que tenemos andando con alianza de largo plazo es CO2 Bio, porque encontrábamos de todo. Uno no se alcanza a imaginar todo lo que hay en los proyectos de carbono. Habían temas, por ejemplo, de desplazamiento forzado, y eso no lo encontrábamos en Colombia, lo encontramos en Perú, lo encontramos en Brasil. Sí, nosotros al tener esta participación en la región, pues podemos buscar proyectos de carbono en la región.
temas como por ejemplo, no sé, en Brasil particularmente, la norma establece, tú compras créditos de carbono, no me acuerdo bien cómo es la figura, pero tú compras créditos de carbono de un proyecto y estableces con eso una responsabilidad legal también del cumplimiento legal del proyecto, y encontramos proyectos que literalmente no pagaban como lo de impuestos, como que por ejemplo los socios, tú hacías un due diligence. Eso era mi presentación, no sé si hay alguna pregunta. Sí. Ah, bueno, esto… Breve, y que tiene que ver probablemente con el interés de este seminario, digamos. ¿Quién de la TAM se convenció de esto, de la empresa? ¿Quién dijo, mira, ¿sabéis qué? Vamos a llegar a ser primero en Latinoamérica, nos interesa, efectivamente aquí hay un compromiso con la comunidad. ¿Cuánto de visión estratégica y cuánto de casuística de encontrarse con alguien en un seminario hay en la estrategia de la compañía? Antes de… Bueno, la TAM hace parte del Dow Jones desde hace varios años, como el 2017, ¿sí? Entonces, en esa época la TAM ya estaba haciendo parte de estos índices y estábamos trabajando en temas de sostenibilidad, pero desde el año 2021 se reestructuró toda la estrategia de sostenibilidad, ¿sí? Y había unos países que estaban más avanzados, como en el caso de Colombia. Yo antes hacía parte del equipo de Colombia, y con la llegada del director de Asuntos Corporativos en su momento, con la pandemia que también nos dio ese momento de repensar cómo queremos ser concebidos donde operamos, o sea, cómo queremos que cuando alguien le pregunte de la TAM, ¿qué piensa de la TAM? ¿Sí? Pero tenemos que responder con acciones concretas, tenemos que cambiar también la forma en que nos ven, que yo creo que eso ha cambiado harto en los últimos años. Ahí Roberto asumió como CEO del grupo y honestamente antes algunos países estábamos avanzando como Colombia, pero para que lo tomaran a nivel estructural como grupo, el impulso que Roberto como CEO le dio Juan José en la dirección generó que, no sé, hace 15 días presenté al COMEX, Juan José presenta la próxima semana al board, que son los dueños de la compañía. Entonces, estas conversaciones se llevan al más alto nivel porque es un tema relevante, o sea, es algo que nosotros estamos súper pendientes de ellos porque también es un tema estratégico. O sea, si nosotros vemos los costos que están generando, por ejemplo, todos estos temas de instrumentos de precio al carbono, los mandatos para el uso de combustibles sostenibles de aviación, es costosísimo. Entonces, también hay tienes un efecto de no gestionarlo, y a nosotros lo que nos ha resultado también muy bien es poder anticiparnos un poquito a la normativa, poder anticiparnos a estos cambios regulatorios. Lo que te preguntaba ahorita sobre el tema de cuánto iban a dejar para el país y cuánto van a disponibilizar, porque nosotros estamos muy interesados en invertir en Chile en proyectos de carbono elegibles, García. Entonces, para eso, para nosotros va a ser determinante cuánto es lo que el Estado va a tomar para los NDC y dónde vamos a poder ir a buscar proyectos, porque lo que está pasando con Corsia, que es un mecanismo de compensación para la aviación a nivel internacional, es que nosotros ahorita nos llegan solo propuestas de África, donde hay proyectos de carbono es en África, y sería súper triste que la principal compañía a nivel Latinoamérica termine compensando en África. Entonces, y en África lo necesitan, y yo sé que necesitan absolutamente los recursos, es totalmente válido, pero nosotros también, nuestros ecosistemas necesitan estas inversiones. O sea, solamente la TAM va a invertir en Corsia más de $100 millones del 25 al 2030. Entonces, va a depender de la decisión de los gobiernos, cómo vamos a disponibilizar, porque para que existan los créditos de carbono Corsia, además de las metodologías, que son créditos de muy alta calidad, son 31 metodologías ahorita de como 4 estándares, 5 estándares, se requieren los ajustes correspondientes. Se requiere que el Estado diga, yo voy a disponibilizar 2 millones de toneladas para Corsia, bueno, como por ejemplificarlo. Entonces, lo que estamos viendo es que los estados en África las están disponibilizando y nuestra región apenas está avanzando en eso. Por supuesto, hay un trabajo muy grande como el que está haciendo Chile, pero hay otros países que ya dijeron que no, por ejemplo.
¿sí? Y son países que requieren estas inversiones en conservación, pero pues nada, tienen sus necesidades locales y es súper respetable, pero entonces estamos buscando países. Hemos visto, por ejemplo, que Perú está súper avanzado en esto, entonces, ¿dónde poder desarrollar este tipo de proyectos? Eso. Y me extendí un montón en la respuesta, Regina. Sí, Regina, sí. No, te agradezco mucho la respuesta porque respondiste buena parte de lo que quería escuchar. Y se adelantó Víctor también, que nosotros estamos viendo en esto de tratar de conectar, ¿cierto?, la verificación de impacto en servicio ecosistémico, en este caso nos convoca el carbono, con el mercado. Hay una presión también en las empresas que están haciendo estas iniciativas, ¿cierto?, al interior de la organización, por sus alta gerencia y por sus directorios, de demostrar impacto monetizado en todas esas iniciativas de sostenibilidad. Y es un tremendo desafío y una tremenda presión sobre las áreas de sustentabilidad también. Entonces, pero veo, y eso se liga con el compromiso, ¿de dónde viene ese compromiso? Pero ya dijiste mucho de eso. Y lo otro, entonces sumo, veo que tú siempre estás nombrando algo transversal que no necesariamente se ve cuando trabajamos en estos proyectos y que lo aplaudo, que es el componente social. Cada vez que hablamos, cuando vamos a levantar cierto un proyecto, hay un impacto social también, hay un beneficio también para esas comunidades que al final que pueden ser los propietarios que están detrás, pero no necesariamente se visibiliza y se valoriza ese impacto también. Entonces, ustedes ya lo están viendo y en esa línea, no sé, para hacerlo más concreto todavía, tú decías, es súper importante que las empresas deben tener unos criterios claros cuando tienen que elegir esos proyectos. El componente social, ¿cómo va en eso también? Sí. Para nosotros desde el punto de vista social, bueno, evaluamos cuál es el nivel de impacto y cómo es la distribución de ingresos. ¿Sí? ¿A qué tipo de comunidades estamos impactando? Porque ahorita les decía, lo mismo el propietario a los 314 propietarios con la misma extensión de tierra. Entonces, al final es... Y además proyectos, una vez que se desarrolla el mercado acá en Chile también, van a haber tantos créditos de carbono, tantos proyectos que tú en serio puedes elegir. Y tienes que decir dónde quiero este dólar, aquí o aquí. Y vamos, ojalá lleguemos a ese nivel en Chile, donde en serio hay tantos proyectos. Colombia no tenía casi proyectos y hoy es el segundo mercado después de Brasil en la región, mercado de carbono, justamente porque lo habilitó todo el tema del impuesto al carbono y se generan muy buenos proyectos, como también les decía, muy malos proyectos. Pero, ¿está grabado? pero sí, ahí es súper clave qué tipo de comunidades, ojalá en comunidades en áreas de influencia. Para nosotros eso es bien importante, por todo el tema de la estrategia de localización, de estar cerca de las personas donde al final se generan los impactos y la distribución de ingresos. Sí, es eso, porque cuando pensamos en estos proyectos de carbono también es, cuando es así con propietarios, cuando es con personas que se dedican a trabajar su tierra, hay ciertos procesos que ellos tenían que arrendar estas tierras para algunos procesos y después de que se iba... para lo que le habían arrendado, esto quedaba inutilizable, ¿sí? En cambio, cuando reciben pago por servicios ambientales, como es a través de los créditos de carbono, es para sus hijos y para sus nietos y se va a mantener y va a mejorar el territorio. Entonces, también como ver ese nivel de impacto es de las cosas que evaluamos. Bien, sí. Mira. Hola, Elizabeth Rivero de NAP. Quisiera consultarte por el SAF que mencionaste y las compras que hicieron el año pasado, los 900 y tantos mil galones. ¿Esa SAF fue importado o se produjo ahí en Colombia? Y si ustedes participaron con refinerías en proyectos pilotos para llegar a producir ese SAF. No, ojalá, la verdad es que en la región no se produce hoy todavía 1 litro de SAF. El SAF que se produce es en Europa y en Estados Unidos, básicamente.